Los jugadores se van estableciendo en sus posiciones en este tablero de juego que se avecina hacia las elecciones del 26 de enero. Por supuesto, hay una turbulencia importante con el regreso de César Acuña de Europa y APP. La señora Marisol Espinosa ha sido expulsada del partido, pues básicamente por enfrentarse a la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso e incluso llegar pues al punto de presentar en su caso una acción de amparo ante el Poder Judicial para ser restituida como congresista. La reacción ha sido, bueno, se va del partido. Ella dice que ha sido utilizada como carnada, ¿no? Una mujer ha sido utilizada como carnada, que ella había respetado los acuerdos de la bancada, y Acuña ha dicho, bueno, que no se va a tolerar la corrupción, que ya se han equivocado. Me imagino que se está refiriendo a casos como el del señor Donaire, ¿no? Y que esto no se va a repetir, y evidentemente Acuña se está poniendo firmemente del lado de la disolución del Congreso. El propio Luis Iberico acaba de comunicar que ha conversado hoy con Acuña y que ha renunciado a la Secretaría General de APP. Dice Iberico: mi posición, guiada por lo que considero la defensa del fuero parlamentario, se mantiene, pero no representa el sentir de la mayoría de mi organización. Me someto a disciplina donde sustentaré mi punto de vista y asumiré la decisión que se considere. El propio Richard Acuña, hijo del patriarca, vamos a decirlo así, ha pedido licencia para también ser sometido a investigaciones. Son, bueno, estos reacomodos, ¿no?, que evidentemente sirven de alguna manera de antecedente a lo que veremos el 26 de enero. Las fuerzas políticas están asumiendo firmemente un papel. No es el caso, por ejemplo, del APRA, con quien vamos a conversar con un joven dirigente en unos minutos. No es el caso del PPC, ¿no?, que ha criticado muy severamente esta decisión de disolver constitucionalmente el Congreso que ha tomado el presidente Martín Vizcarra, y bueno, claramente se ponen de la otra esquina. No sabemos si el gobierno va a tener una lista propia. Al parecer no va a tener una lista propia, lo cual llama la atención. Pero hoy se ha dado una suerte de pistoletazo de salida con la publicación del decreto de urgencia que abre ya la carrera a las elecciones del 26 de enero, pero en realidad lo que hace es darle a los organismos electorales todas las facilidades para que ellos definan las reglas de juego en un momento y en tiempos que están bastante apretados. Vamos a ver si vamos a llegar, y vamos a ver con qué reglas de juego vamos a llegar. Lo conversábamos hace un par de días con Fernando Tuesta, ¿no? Porque ahora lo que va a ocurrir es que son las propias organizaciones electorales, repito, las que van a definir cuáles son estas reglas. ¿Entra la reforma o no entra? ¿Van a poder saltarse una elección los partidos políticos y mantener su inscripción? ¿O, como ya estaba establecido, están obligados a participar en la elección del 20 y en la elección del 21? Eso todavía no está definido. Vamos a conversar con el especialista en temas electorales, en materia derecho electoral, José Tello, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Es un gusto. ¿Nos aclara algo este decreto de urgencia o no nos aclara casi nada? Lo que nos dice este decreto de urgencia es algo que ya sabíamos, que finalmente los organismos electorales, digamos, con la experiencia que tienen, y sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones, quien es garante de la legalidad en materia electoral, tienen pues que tomar la decisión sobre la aplicación o no de determinada normatividad, y también diseñar el cronograma electoral para un proceso que es sumario, de tan solo 118 días por mandato constitucional. Un proceso que, a diferencia de las elecciones generales, las elecciones regionales y municipales, no está calendarizado en una ley. Es un proceso que ha surgido producto de, digamos, una divergencia, una discrepancia política que conllevó hacia una disolución, y ya conocemos todo el tema. Proceso electoral sin precedentes, como hablábamos precisamente. El primero y el único que se está dando con la Constitución 93. Ahora, acá hay que tener en cuenta también algo sobre la normatividad. Existen dos posiciones muy claras. Nos vamos por la intangibilidad de la normatividad, o sea, no dejamos, o mejor dicho, no aplicamos la normatividad producto de la reforma reciente, o
podemos hacer una aplicación de las últimas normas aprobadas en esta tercera ola de reformista, por decirlo de alguna manera, porque... ¿Debería ser así o no? Pero mira, primero quiero ubicar un poquito, o sea, Sí, claro. la línea de tiempo. Habría que ver, la primera ola reformista, o sea, se da después de la elección del año 2016. La segunda se da cuando se produce el famoso referéndum ciudadano confirmatorio de las reformas constitucionales. Y la última es la que tenemos producto de la comisión de alto nivel, la comisión de Que reforma entra y política. que no entra. Claro. Ahora, respecto a la primera ola, recordemos pues cuando se gana, pero Pablo Kuczynski gana la elección en el año 2016, Patricia Donaire viene con digamos con la formulación de una ley electoral y se da toda una serie de procesos. Y Miguel Torres le dijo, muchas gracias por el insumo. El insumo, ¿no? sí. Sigamos. Y terminamos nosotros con una normatividad, un paquete de normas, entre ellas una que es la ley de estandarización de los cronogramas electorales, la ley 30682, que modifica la ley orgánica de elecciones y otras normas electorales. Pero coloca específicamente un principio que es de seguridad jurídica, que ya venía siendo un precedente por parte del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Implica qué? Ok, intangibilidad de la normatividad. No se puede aplicar un proceso electoral, norma que tuvo, digamos, menos de un año de vigencia hasta el día de la elección. Y ahí viene un tema que es bien importante, ¿ya? El jurado normalmente venía resolviendo que la seguridad jurídica para la aplicación de la normatividad tenía que ver con que no se afecten requisitos ni impedimentos para la inscripción de candidatos, no se afecten requisitos para la inscripción de la lista, y no se afecte el sistema electoral, que es la manera en la que yo elijo, o sea, los mecanismos de elección, por ejemplo, cifras repartidoras en el caso de las congresales. Entonces, ¿qué ocurre? Esta norma que sacan responde a un mal diseño normativo, y hay que decirlo con toda la claridad del caso. El Congreso, ya disuelto, tenía muy mala técnica legislativa. Tal es así que esta norma pretende generar una vacatio de leyes o una inaplicación de la norma con este periodo del año que estoy haciendo mención. Y esto es bien importante tener en cuenta. El artículo 109 de la Constitución señala expresamente que la normatividad que tiene una inaplicación temporal, una vacatio de leyes, que es el término legal, tiene que tener expresamente en su propio contenido, en su propio tenor, esta vacatio de leyes. Pero entonces esto quiere decir que necesitaremos un nuevo decreto de urgencia para que apliquen las leyes de la reforma, o va a ser imposible. No, porque cuando estás hablando, ya no sé si es la primera ola o la segunda o la nueva ola, pero cuando estamos hablando del referéndum, el referéndum sí ya tiene un año, tendría un año o un poco más de un año cuando se celebren las elecciones. Claro, pero... Es decir, las reformas que tienen que ver con el referéndum ya se podrían aplicar. A ver, pero las normas, incluso de agosto, también se podrían aplicar, porque dentro de la norma no existe una... Sí se puede. Claro, no existe una inaplicación, Bien. o sea, digamos, en el propio tenor de la norma. Vamos de lo jurídico a lo deseable, ¿ya? A lo aplicable. Porque claro, si el Congreso lo ha cerrado, en medio de todo, en defensa de las reformas, pues, deberíamos aplicar ciertas reformas, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero hay que ser respetuoso de lo que señale finalmente el jurado, porque puede hacer que apueste por la intangibilidad y no se aplican las normas promulgadas en agosto. Exacto. No es real eso. No sabemos lo que va a definir el Y jurado. hay que respetar lo que diga el jurado, así es. No sabemos lo que va a definir el jurado, pero en la lógica, en lo racional, en lo aplicable, evidentemente lo que son elecciones internas, tal como se estaban planteando, va a estar bien difícil. Correcto, las elecciones internas no son aplicables. Por eso, lo que mencioné hace un rato, habría normatividad preexistente a estas normas del mes de agosto, que salieron promulgadas en el mes de agosto, e incluso normatividad aprobada en el mes de agosto, que no sería aplicable. Pero hay otro punto que sí sería aplicable y sería importante que sea aplicable, porque uno de los males de la política peruana es precisamente el tema de los vientres de alquiler. Y la cancelación. ¿no? La cancelación de partidos políticos. Entonces, ahora lo que tenemos son 24 partidos aptos para participar en las... 24 partidos, es como si fuera, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Enrique, coincido contigo, ya sé por dónde va la cosa. Pero déjame terminar la formulación. La idea es que ahora, en estas elecciones de enero, obligues a los partidos a participar para ver, bueno, si son capaces de presentar una lista, ¿no? Y si son capaces de pasar la valla del 5%, para que el 21 ya tengamos por lo menos un terreno relativamente saneadito, pues. Entonces, no, digo yo, ¿no debería aplicarse también ese raciocinio a la hora ya de ir a estas elecciones? ¿Cuál es tu Totalmente de opinión? acuerdo, podría aplicarse. O sea, legalmente podría aplicarse, pero ahí justamente quería hacerte mención de algo.
Los partidos, si es que, por ejemplo, ahora se les permite que postulen a aquellos que deseen hacerlo y no pierdan la inscripción, definitivamente pues sí vendrían en demasía para el proceso electoral del 2021, porque es un proceso de 5 años donde van a conseguir con mayor facilidad candidaturas y, ¿por qué no, un presidenciable que la haga de sponsor? Discúlpenme un poco el Claro, término no, coloquial, todo a la venta. a la venta. pero, o sea, realmente va a ocurrir eso. Y yo coincido contigo, o sea, suscribo lo que tú dices en la medida en que también como ciudadano me parece que si estamos en una situación tan complicada políticamente hablando, obviamente se debe a que nuestro sistema de partidos políticos no es garantista de tener una buena representación por el bajo nivel de institucionalidad. En tu percepción, ¿el jurado debería aprobar esa parte? En mi percepción sí, pero Sí, quiero ser... el deber. Claro, pero yo quiero ser también no a la- bastante que vaya a ser. prudente en que hay que respetar lo que diga el organismo electoral. ¿Por qué? Porque ellos van a conducir el proceso. Entonces, podrían tomar en cuenta la opinión de un periodista, un especialista y de la sociedad No, está civil bien, claro. en cierta medida, pero en realidad ellos van a conducir un proceso que van a querer darle el mayor nivel de garantista. ¿Por qué? Porque hay que entender que cuando resuelves y administras justicia en materia electoral, tienes pues una carga enorme. Entonces, claro, aplicas la ley de la reforma, es viable hacerlo constitucionalmente, más que legal, constitucionalmente, pero también existe pues un tema de seguridad jurídica que ellos van a querer Muy bien. preservar. Ahora, evidentemente esto plantea otro desafío para los partidos que esperamos que sean serios, ¿no? O sea, los que estén preparados para darle una propuesta al país, porque no olvidemos, José, ¿en dónde estamos parados, pues, no? O sea, se supone que hemos discutido sobre la crisis terminal, ¿no? El nivel pésimo, ¿no? De nuestros parlamentarios, ya pues, ¿no? O sea, ahora se supone que hemos llegado a este extremo, al filo del acantilado, donde has cerrado un parlamento, disuelto un parlamento, pues se supone que deberíamos hacerlo lo más, lo que nos lleve a tener un mejor parlamento. Y uno se pregunta, ¿están preparados los partidos políticos para presentar una lista el 20 y otra el 21? A ver, la gran responsabilidad que tienen los partidos políticos, y les va a todos por igual, es el hecho de ponerse una buena representación para el 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque vamos a tener nosotros la representación parlamentaria que va a concluir con el proceso de reforma política. Entonces, ¿qué se necesita? Tiene cierto carácter constituyente este Congreso del 20. No diría que tanto, pero sí, Hay quienes tienen miedo al término, pero cierto carácter reformista. Reformista. Con ese sí me quedo completamente. ¿Por qué? Porque indistintamente al tema constitucional, o sea, de una reforma constitucional o una nueva constitución, sí hay un tema reformista que está ya encaminado con un proceso de reforma política. Entonces, sí es de carácter reformista y quienes tienen que estar ahí tienen que ser los mejores cuadros. Yo diría de que los partidos responsables, serios, van a lanzar no personas que bueno, o sea, quieran hacer sus pininos en política, sino van a mandar personas que verdaderamente tengan el peso necesario como para poder conducir Tengo una este duda. proceso. ¿Eso ya está definido de qué tamaño son las listas? Es decir, cada partido va a tener que presentar igual 120, 130, 130, o tu 130. lista puede ser más chiquita. 130. Tienes que presentar Claro, lista 130 cerrada al y 20, completa. 130 al 21. Completa y cerrada, sí. Ajá. Completa, cerrada y desbloqueada por el voto preferencial, porque se aplica voto preferencial. O sea, cada partido va a tener que buscar a 260 gallos listos para, por supuesto. Bueno, los 130 para el... Pero estamos hablando pues de una campaña que va a tener 2 tiempos, porque estamos hablando de algo que va a ser año 3 meses. La otra, año 3 meses, va a estar en funciones más o menos el Congreso, ¿no? Porque si es el 26 de enero, ¿deberías estar asumiendo en marzo? Marzo, más o menos, ¿no? claro. Ahora, el otro tema pues que llama la atención y que tiene muchos congresistas, excongresistas que están en shock todavía, es si ellos van a poder presentarse en el 21. ¿Hay una controversia ahí? Es muy buena tu pregunta. Eso Pero está no- descartado. Está descartado. ¿Por qué? Pero el jurado no lo ha dicho. Pero a ver, Porque vamos... te dicen, no, yo voy a escuchar al jurado. Vamos por partes, ya. El Jurado Nacional de Elecciones, efectivamente, tiene que pronunciarse sobre un caso en particular. O sea, si es que se presenta una improcedencia en la inscripción de candidatura de un congresista que forma parte del Parlamento disuelto del 2021, hablemos de 2021. Pero el jurado ya tiene un precedente que es el del caso Purús, en reelección, o sea, impedimento de reelección de alcaldes. Y ahí específicamente dijo que quienes no han terminado su mandato, o sea, quienes han tenido una terminación anticipada de su mandato, están impedidos para el siguiente periodo regular de 4 años. Entonces, está más claro que, por ejemplo, en el caso de Purús, si hablamos de una autoridad vacada o revocada,
ya que ha terminado anticipadamente su mandato, está impedido postular el siguiente periodo. En este orden de ideas, Ya hay el un actual precedente, pleno tiene ya un criterio jurisprudencia al respecto. de que si existe, por ejemplo, una disolución que es una terminación anticipada del mandato, estaría inhabilitado para postular el 2021. Interesante. Pero la controversia es con el 2020. No hay un impedimento expreso en la norma. O Y sea, además hablamos de un periodo complementario, porque a ver, entonces los excongresistas sí podrían ir de repente al podrían, 20. si entendemos de que el periodo inmediato es un periodo que no es el de 5 años, sino es un periodo complementario. O sea, Tamara Sí podrían. Limborgo podría estar en la lista. Pero ¿sabes qué humorista cosa? del 20. Eso no debe Héctor Becerril asustarnos podría ni ir. preocuparnos tanto, ¿sabes por qué? Porque en las urnas, justamente como recomienda la OEA, la No, Organización de es, Estados Americanos, al final van a decir, si- ahí es donde se manda. si es que en las urnas ellos estuvieron o no legitimados en su posición. Ya la última, nos vamos. Pueden, esta es una pregunta bien importante, ¿ah? Pueden presentarse quienes pretenden ser candidatos presidenciales en el 21 al congresito importante, congresito, me refiero por el espacio Por de el tiempo, periodo de tiempo. al 20. Entendiendo. ¿Podemos tener a Keiko Fujimori de congresista? ¿Podemos tener a Acuña de congresista? ¿Podrían postular? Entiendo que sí. Claro, ¿No? claro. Y en el caso de Keiko Fujimori, recordemos pues de que es un tema de prisión preventiva, pero no es que esté impedida de postular. Si alguien con prisión preventiva resulta siendo parlamentario, ¿sale de la cárcel? No. Separemos las cosas. Y es muy bueno que hagas esa precisión, porque tenemos que entender que una cosa son los procesos electorales y otra cosa son las investigaciones fiscales que tienen una medida preventiva dictada por el Poder Judicial. No tiene nada que ver Separemos las cosas. El Poder Judicial es autónomo y el Ministerio Público también como titular de la acción penal. Bueno, vamos a ir viendo qué pasa. José, gracias por estar con, Muchas gracias con a ti por la nosotros. invitación. Vamos a ir viendo cómo el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que corta el jamón, básicamente en estas circunstancias, nos va diciendo cómo son estas reglas de juego en las cuales, por supuesto, estamos interesadísimos, porque de eso hemos estado hablando en los últimos meses y a partir de ahí es donde se ha desarrollado sobre todo el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ya sabemos cómo terminó. Vamos a una pausa, regresamos con más en Caracol. Tuvimos un programa muy interesante con Fernando Tuesta y con Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del TC, y analizamos también lo que era la situación del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos, que es el señor que está esperando pues entrar al Tribunal Constitucional y romper el balance de estos 4 votos que tiene el Tribunal Constitucional actualmente, que en la más o menos, ¿no?, ha acompañado las medidas del Ejecutivo. Es importantísimo, tan importantísimo que se impuso, muchos dirían al caballazo, la designación de este señor jurista Ortiz de Ceballos, y eso fue lo que lleva al presidente Martín Vizcarra a justificar este concepto de denegación fáctica de la cuestión de confianza. Él dice, oye, he pedido cuestión de confianza para cambiar la regla de juego de los magistrados del TC, y tú lo que haces, Congreso de la República, es, a pesar de esto, elegir a este señor. No, listo, se disuelve el Congreso, para que vean ustedes el impacto y la importancia de lo que ha sido esta designación, que no se ha concretado porque ha sido impugnada. ¿Y qué ocurre entre los cuestionamientos que se han dado al señor Ortiz de Ceballos? Está su relación con Repsol. Pero ¿qué pasa? Me piden una aclaración que me parece justificada y legítima. El señor Ortiz de Ceballos, bueno, él había pertenecido, se dijo pues al directorio de Repsol, y lo que ocurre con Repsol es que tiene varios juicios con el Tribunal Constitucional. Pero lo que ocurre, me aclaran, es que él perteneció al directorio, en realidad, de la refinería La Pampilla, al que representa o al que ingresa en representación, no en este caso de Repsol, sino de las AFPs, que como sabemos es un fondo de inversión que invierte digamos, muchos rubros y muchos sectores. En el caso de Ortiz de Ceballos, él renuncia en enero del 2014, ¿no?, a este directorio de La Pampilla, y las AFPs luego han ido reduciendo paulatinamente su participación en La Pampilla hasta desvincularse completamente a inicios del 2015. Esa es la situación, entonces me aclaran, entre el señor Ortiz de Ceballos y Repsol. Hecha esta acotación, le damos la bienvenida a Álvaro Quispe, el secretario de Formación del Partido Aprista, que ha decidido finalmente participar en las elecciones del 2020 a pesar
de que, bueno, la bancada aprista ha sido de las que más ha criticado la decisión de Martín Vizcarra y más de una vez se han referido a ella parlamentarios como Jorge del Castillo y Mauricio Mulder como un golpe de Estado. Sin embargo, Álvaro, gracias por estar con nosotros esta noche. Sin embargo, esto implica entonces una aceptación de las reglas de juego, una nueva aceptación de las reglas de juego. Acláranos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. El partido sin duda va a participar el 2020. Más que una aceptación de las reglas de juego, nosotros vamos a ir a dar el combate político ante este escenario al cual rechazamos que Vizcarra ha incurrido en un golpe de Estado. Para nosotros hay una posición bien clara sobre ese aspecto. Pero el APRA pues en el 92 no participó en el CCD. Ahí hay una diferencia. Sí, no participó ahí en el sí Congreso. hubo un rechazo tajante. Sí, no participó en el Congreso Constituyente de Fujimori, sin duda, eso también lo tenemos claro. Pero eso fue una decisión que en su momento también tuvo ciertas aristas en el debate interno del partido. Y ciertos costos políticos. Ciertos costos políticos porque durante un periodo de 5 años el partido no tuvo una voz y no participó de esa acción de la Constitución Política del Perú de ese año. Entonces creemos que ahora sí debemos participar, primero para combatir con nuestras ideas, segundo para representar una gran población que no está a favor de este transgresión constitucional que ha hecho Vizcarra, y creemos que el partido también es un momento para que pueda fomentar la aparición de nuevos cuadros de experiencia, de jóvenes, de líderes sociales. Entonces ahí el partido ha asumido ya una posición concreta, muy clara de participar y vamos a seguir con todos nuestros militantes. Ahora, es interesante y la participación siempre debe ser bienvenida en una democracia, pero es un cuadrante complicado el que tú describes, Álvaro, porque de un lado, bueno, dices, vamos a participar en oposición a lo que consideramos una transgresión constitucional, y por el otro lado, sin duda, el APRA pasa por momentos pues durísimos, ¿no? La muerte de Alan García, el descabezamiento de esta dirigencia, la asociación, la vinculación que hace buena parte de la población. Se ha quedado pues este término fujiaprismo, que por supuesto a ustedes no les debe gustar, pero se ha quedado grabado de alguna manera en el subconsciente colectivo. Y entonces, ¿cómo de un lado van a ponerse en el plan de decir esto es prácticamente un golpe de Estado, una transgresión constitucional, una violación constitucional, y de otro lado ofrecerle a la ciudadanía un APRA renovado? ¿Es posible eso? Sí, es posible. ¿Cómo van a liberarse de este yugo de la supuesta asociación con el fujimorismo? Mira, el partido tiene larga experiencia de crisis institucionales, de crisis nacionales. Estamos curtidos ya de crisis y de problemas complicados en la democracia y en nuestra institución. Vemos esta elección como una oportunidad para hacer un parteaguas, un punto de quiebre sobre esa asociación que ha sido más un cliché de la prensa que una acción concreta de nosotros. Acá no hay ningún pacto, ni nunca hubo alianza ni pacto con el fujimorismo. Hemos tenido coincidencias en votaciones, en defensa de algunos proyectos de ley, en fin, lo que se da en un congreso es para concertar, ¿no? Uno no va a un congreso a ser una isla donde no conversa, no dialoga, no genera consensos. El Congreso es eso, una ágora democrática para buscar consensos sobre proyectos de ley. Pero ahora vamos a ir, sí, a renovar el partido con nuevos cuadros, como te digo, sin olvidar la experiencia de muchos compañeros que ya tienen un trabajo y una trayectoria política importante, y creemos que vamos a tener nuestras ideas para exponerlas ante la población y para decirles que el APRA sigue vigente. Ni un golpe de Estado ni transgresión constitucional va a permitir que el partido se estacione. Vamos a una pausa para preguntar efectivamente si van a ir los jóvenes primero, los van a follar y luego van a ir los experimentados, cómo va a ser la lista del 2021. Vamos rápido a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. Álvaro Quispe, tiene 5 congresistas ahora el APRA, ¿no? El desafío del 20 sería pasar la valla del 5% para mantener la inscripción hacia el 21. ¿Va a haber jóvenes, caras nuevas, como es tu caso, o vamos a tener una mezcla de alguna manera? Hay apristas, conversaba de la generación de los cuarentones, ¿no? Que estaba ahí Omar Quesada, ¿no? Había gente que ha estado más o menos desaparecida. Ellos podrían integrar parte de la lista. Hay otros personajes como el Cabezón González Posada, Meche Cabanillas. ¿Alguno de ellos podría entrar en esta lista del 20, ya no en el 21? ¿Cómo se va a armar ese fixture? Esa convocatoria. Va a ser una mixtura de experiencia con juventud, con liderazgos sociales, ¿no? O sea, nosotros
apelamos a que vayan los cuadros más preparados, que también ya tengan una trayectoria, pero también que haya caras nuevas que están haciendo su vida profesional, su vida política, su vida social. Recordemos también que este Congreso del año 2020 es un Congreso de bastante acción política, entonces tienen que ir con cuadros que ya tengan la suficiente formación para enfrentar este escenario, que es un escenario de mucho debate, de mucho combate interno, ¿no? Y de reformismo, como hablábamos Sin con duda que va a haber, o sea, va a haber, y el APRA me imagino que tendría que traer pues propuestas también. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos esta noche. Es la renovación política, vamos a ver rostros nuevos, seguramente el Frente Amplio, de Acción Popular, como debe ser, porque si finalmente, ¿no?, tanto nos hemos quejado de la calidad de nuestros parlamentarios, pues hay que abrir la puerta a nuevos rostros, escucharlos, conversar con ellos, saber qué tan preparados están y, por supuesto, ir a votar con las mejores herramientas posibles. Gracias por acompañarnos. Sigan ustedes en la programación de TV Perú. Nos vemos mañana.